Para hablar de epilepsia y cognición tenemos que primero definir qué es epilepsia. Epilepsia, básicamente para definirlo en términos simples y sencillos, es la combinación de convulsiones y alteraciones electroencefalográficas que lo acompañan. Generalmente uno habla de que la epilepsia generalmente va a encontrar un síndrome en donde el tipo de convulsión, la clínica, la edad de aparición y el tipo de electroencefalograma van a dar diferentes síndromes que van a aparecer en diferentes etapas de la vida. Si uno habla en forma general, cerca del 70-75% de las epilepsias aparecen en gente joven, en menor de 20 años. Y las epilepsias en la infancia son las más frecuentes dentro de lo que son los síndromes epilépticos. Ahora, si asociamos lo que es los efectos que pueden tener sobre la cognición, la epilepsia en particular, las drogas antiepilépticas que le siguen, uno tiene que pensar primero que cuando se produce el diagnóstico de epilepsia, tenemos que dividir las epilepsias que pueden venir como de forma genética o idiopática de las que son secundarias a alteraciones estructurales, tanto congénitas como adquiridas. Sin entrar mucho en detalle de los diferentes tipos de epilepsia, sí importan para lo que son la afectación cognitiva que la epilepsia en sí va a tener. Entonces, la edad de comienzo de la epilepsia es un factor importante en el pronóstico. No es lo mismo una epilepsia que comienza en una edad escolar o en un adolescente que una de inicio temprano en los primeros años de la vida. Es decir, la repercusión en los aspectos cognitivos, académicos e inclusive de la esfera social de una epilepsia de inicio temprano generalmente tienen un pronóstico peor que los que aparecen en etapas más tardías. Dicho esto, uno puede decir que la edad de comienzo va inversamente proporcional a la afectación cognitiva que uno pueda tener. Si uno habla de otros factores importantes a tener en cuenta, aparte de la edad de comienzo, tiene que tener en cuenta que no es lo mismo tener una convulsión de 2 minutos que tener un estatus epiléptico de 30 o 45 minutos en lo que la afectación cognitiva se trata. Entonces, el tiempo que dura una convulsión también es un factor pronóstico muy importante para la afectación cognitiva que pueda tener. El tipo de convulsión o el tipo de síndrome que el niño o el joven tenga también es un punto muy importante que puede alterar el perfil cognitivo de los niños con epilepsia. Y entonces, a lo que iba antes, no es lo mismo las epilepsias benignas, idiopáticas, quiere decir que no hay una causa estructural que la genere, que aquellas que son secundarias a una alteración puntual, estructural, secundaria a una malformación, a un traumatismo de cráneo, un accidente cerebrovascular o una afectación intraútero o perinatológica. Dicho sea de paso, la afectación estructural puede ser por sí sola una causa suficiente para tener una alteración cognitiva en alguna de las esferas o en alguno de los dominios del funcionamiento intelectual de un joven. Ahora, cuando uno habla del perfil cognitivo de la epilepsia, sabe que tal vez cerca del 40 o 45% de los diagnósticos globales de epilepsia va a estar asociado a un trastorno del aprendizaje. Y en realidad las estadísticas tienen una variación muy importante que puede rondar entre el 20 y el 45%, y estudios recientes muestran que a lo mejor en el pasado uno esperaba en un chico con epilepsia, aunque esté bien controlada, que los trastornos de aprendizaje, las fallas académicas aparezcan para uno intervenir desde el punto de vista neuropsicológico o neurocognitivo. Y uno hoy sabe que la intervención temprana y la evaluación neurocognitiva temprana en la epilepsia, incluyendo la de buen pronóstico, llámese una epilepsia benigna de la infancia, que esté bien controlada farmacológicamente, que no recurra en crisis,
tiende a andar mucho mejor si yo tengo una evaluación neurocognitiva de base que me permita saber cuál es el punto de partida de ese joven, de ese individuo que comienza con su epilepsia. Entonces, otros dos puntos importantes es que una epilepsia bien tratada, es decir, que no recurran crisis, y una epilepsia de fácil manejo, que haya respondido bien a la primera medicación, también, si bien tienen un mejor pronóstico que aquella con epilepsia que no responda a un par de fármacos, a uno, dos, o se requiera de polifarmacia o estar con más de 2 medicamentos, o aquellas crisis que están tratadas y tienen crisis, a pesar de estar con antiepilépticos, también tienden a tener, y se sabe, una afectación desde el punto de vista cognitivo global mucho mayor que aquellas epilepsias bien controladas. Así que, desde el punto de vista general, la epilepsia se asocia con trastornos cognitivos, inclusive aquellas que están bien tratadas y que tienen un buen control farmacológico. El abordaje interdisciplinario en la epilepsia por parte de un neurólogo, de una neuropsicóloga, algunas veces del neurolingüista, es muy importante para tener un abordaje integral del funcionamiento de ese individuo. Y quiero también recalcar de que si bien uno puede tener la asociación de la afectación cognitiva que las drogas antiepilépticas puedan tener sobre la cognición, lo que se sabe es que suelen mejorar el perfil cognitivo porque mejoran la epilepsia bien tratada, tiene mejor pronóstico que la epilepsia que tiene crisis recurrentes. Es decir, que a pesar que algunos medicamentos por sí solos pueden tener una injerencia en el perfil cognitivo de un individuo, el beneficio que suelen tener para el tratamiento de la epilepsia suele ser un efecto protector de futuros trastornos cognitivos. Y para cerrar, creo que es importante tener en cuenta de que los trastornos del aprendizaje y algunos perfiles disejecutivos en la epilepsia de inicio temprano se pueden ver a pesar de que la epilepsia esté bien controlada. Y eso solo poder ponerse de manifiesto ante una evaluación neurocognitiva completa que pueda de alguna manera desmenuzar los diferentes perfiles de la inteligencia de esos chicos y jóvenes que padecen epilepsia.